Primera carta a los Corintios, el capítulo 15, el verso 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, el verso 6, que dice de la siguiente manera. Gloria al Señor Jesucristo. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Quiero hablarles acerca de la iglesia y su formación. Jesús preparó a sus discípulos, les habló del reino y les dio mandamientos nuevos. Porque usted ve a Jesús expresando, mas yo os digo. Allí hay una formación para sus discípulos. Pero en este texto que hemos dado lectura, nos habla que el Señor apareció a más de 500 hermanos a la vez. Esa es la aparición del Maestro resucitado. A esos hermanos que todavía en ese momento que el Señor se les aparece, solamente estamos hablando de el Maestro resucitado. Pero aún no era Pentecostés. La iglesia pasa por un proceso. Comienza con la predicación del Evangelio. El Señor Jesús, cuando estaba en casa de Zaqueo, este hombre sentía un gozo tan grande que él le expresa al Señor lo que él está sintiendo y lo que lo mueve a hacer lo que está haciendo. Y cuando hay una respuesta de Zaqueo a tener a Jesús en su casa, el Señor tiene que decirle a Zaqueo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Es decir, que allí hay una conversión. Dios ahí estaba haciendo algo en su manifestación en carne, porque todo lo que Dios hace es con propósitos definidos. Jesús le dijo a sus discípulos: y no me veréis, y os daré otro consolador. Hablando de él mismo, pero ahí estaba en presencia, estaba manifestado en carne, pero ahora ya luego se iba a manifestar a ellos en su espíritu, en su esencia, porque Dios es espíritu. En el momento ellos lo estaban viendo, pero el Señor les dice: ahora estoy con vosotros, pero estaré en vosotros, hablando del bautismo del Espíritu Santo. Esto era lo que iba a acontecer en Pentecostés. Jesús no iba a estar presente físicamente. Ellos tenían que entender con fe en el Señor y con ese fervor que en Pentecostés habría un momento especial para la iglesia. Y esta iglesia tiene algo especial, y es que comienza con una dimensión en el Espíritu. La obra de Cristo en el Calvario tiene algo de importancia para la iglesia, porque la historia de la iglesia nace del costado de Cristo. La palabra del Señor nos dice en Hechos capítulo 2, el verso 41 de la siguiente manera: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjese usted en esto. ¿Cuántos recibieron al Señor Jesucristo y se hicieron bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados? Y fueron añadidos. A mí me llama la atención que ahí la expresión dice: y fueron añadidos. Cuando algo se añade es porque ¿qué? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa algo que se añade? Cuando dice que se añade es porque ya existía. Es decir, que en Pentecostés no es que nace la iglesia, no, ya la iglesia estaba. Por eso dice que fueron añadidos a la iglesia. Recuerde que la iglesia nace del costado de Cristo, así como Eva fue tomada de la costilla de Adán, la iglesia
nace de la costilla de Cristo. Fueron añadidos a la iglesia que ya existía. Porque la iglesia tiene un proceso. La iglesia es un cuerpo muy estructurado. No podemos comparar el tiempo del inicio de la predicación del evangelio, por decir algo, aquí en Colombia, hace 82 años, más de 82 años, que el mensaje poderoso del nombre de Jesucristo llegó a nuestra nación, a nuestro país, Colombia. Y ese mensaje poderoso ha pasado, ha trascendido en todos estos años, al punto que la iglesia del Señor ahora tiene misioneros en más de 40 países, sostenidos desde la obra aquí en Colombia. Dios ha hecho algo especial en esta iglesia. Pero tenemos que aprender que la iglesia del Señor está en formación. Dios está añadiendo todavía la iglesia y nos está haciendo madurar, porque el crecimiento es la madurez de la iglesia del Señor. Por eso no nos podemos comparar con el inicio de la iglesia. Una cosa es hablar de los principios de la iglesia, que eso es otra cosa. Cuando usted habla de los principios de la iglesia, lo que pasen los años que pasen, la iglesia tiene que permanecer en esos principios. Pero la iglesia del Señor, como está en esa constante formación, el Señor Jesucristo nos va mostrando que hay cosas de la niñez que tenemos que abandonar, y que cuando vamos hacia la madurez ya no podemos actuar de la misma manera. Recuerda que los niños lloran por todo. Y para poder alcanzar las cosas, lo alcanzan llorando. Ellos ya entienden como bebés que para que la mamá le dé la leche tiene que llorar. Él sabe, ya sé, ya aprendí. Y él sabe que si tiene frío llora y la mamá lo va a cobijar. Claro, los bebés, esa es la forma de comunicarse. Pero nosotros no nos podemos quedar en ese eslabón. La iglesia va en constante formación. La iglesia es un cuerpo dinámico, formado de manera progresiva. Antes del Calvario eran solamente discípulos, seguidores de Jesús. No hay evidencia bíblica en la que pudiéramos decir en esta hora, es que nosotros ahora somos discípulos del Señor solamente. No, ahora el Señor nos ha constituido sus hijos. Pero cuando la Biblia habla de la revelación del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él fue el que mandó, y algunas personas inescrupulosas dicen que los apóstoles no fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pero yo le pregunto a usted, si el Señor dijo que el bautismo en el nombre de Jesús es para salvación, ¿cómo Pedro va a ejecutar algo que él mismo no tendría en su vida? Uno lo da por hecho. Es verdad que no hay una evidencia bíblica donde diga que Pedro fue bautizado en el nombre de Jesús, o Andrés, o los demás discípulos. Pero el día de Pentecostés, Pedro bautizó en el nombre de Jesús. Yo quiero hacerle esta pregunta. Si él bautiza en el nombre de Jesús, ¿será que yo voy a hacer que otro se salve y yo me pierda? Yo no creo eso. Yo creo que uno tiene que ser coherente con lo que piensa. Que si lo hace para otros, para él mismo lo habían ejecutado como ahora ya apóstoles del Señor Jesucristo. Juan no alcanzó a dar toda la enseñanza. Y saben que hubo un momento que aunque Juan presentó a Jesús como el Cordero de Dios, él luego que está en la cárcel mandó a preguntar con sus discípulos, pregúntenle a Jesús si él es el Mesías, el que estamos esperando. Imagínense, hasta Juan el Bautista dudó de Cristo. Pero el Señor, con esa misericordia, con ese carisma que tiene nuestro Señor Jesucristo, le dice a los discípulos de Juan, quédense en un momento y vean lo que va a suceder. Los ciegos ven, los cojos andan, los mudos hablan. Vaya, cuéntele en eso a Juan, a ver qué piensa él de eso. Claro, ya Juan con esto estaba tranquilo porque él sabía que iba a morir. Pero ya había tranquilidad en su corazón porque sabía que al que había bautizado es el Cristo, es decir, el Mesías. La iglesia
tuvo una dimensión en el Espíritu luego de Pentecostés. Cuando Jesús llama a sus discípulos, empieza a formarse la iglesia. El sello de la iglesia es la cruz. Hoy todavía se está formando la iglesia. ¿Cómo se forma la iglesia? San Marcos 16:15 nos dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Y qué sucede? El que creyere y qué, y fuere bautizado, este será salvo. No hay otra forma bíblica de ser salvo. Es que yo le digo a este: venga, haga una oración de fe y quedó salvo. No, la Biblia no habla de eso. Porque una cosa es lo que pasó después de la resurrección de Cristo y otra cosa es lo que pasó antes de la resurrección de Cristo. Porque algunos dicen: vea, el bautismo no es necesario porque allá en la cruz habían dos ladrones y no hubo momento para bautizarse. Y el Señor le dijo a ese que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces toman ese versículo para decir: mire, no hay necesidad de bautismo porque el que está en la cruz no se bautizó y el Señor le dijo que ese día iba a estar en el paraíso. Bueno, quiero acotar con respecto a ese suceso que los dos ladrones que acompañan a Jesús son judíos. Uno. Segunda razón, ellos están en ese momento, todavía está en vigor el antiguo pacto. Y al estar el antiguo pacto, todo el que es judío tenía un pacto, una promesa de parte de Dios. Y por el mero hecho de ser judío ya tenía salvación. Porque la salvación solamente era para los judíos. Entonces, por ese motivo es que a él, es que el Señor le otorga esa salvación. Por eso es que usted ve cuando el Señor sanaba. Recuerdan ustedes que él decía: tu fe te ha salvado. Pero ¿por qué Jesús decía eso? Porque estaba en el antiguo pacto. Después de la resurrección, ya es que viene el Señor y dice: ahora vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio no solo a los judíos. Él dice: a toda criatura. Y eso nos incluye a nosotros. Porque los que no éramos pueblo, ahora somos ese tesoro de Dios. Por eso a nosotros nos llegó el evangelio del Señor Jesucristo. Y gracias al Señor por eso. ¿Y cómo llegó la palabra de Dios? Esa palabra llegó como una semilla. Porque la palabra del Señor es como semilla, como dice Mateo capítulo 13, del verso 4 en lo adelante. La semilla es la palabra de Dios. Y esa semilla, ¿sabe qué hace? Algo maravilloso. Esa semilla empieza a crecer. Por eso es que uno cada día se enamora más del Señor, uno más cree en su palabra. El día que usted abandone esta palabra, el día que usted se aleje de Dios, de la oración, del ayuno, el día que usted no tome las cosas de Dios con reverencia, con respeto, empieza a perder la comunión con Dios. Y qué peligroso es eso. No le recomiendo eso. Más bien mi consejo en esta hora, en el nombre del Señor Jesús, es como lo que dice la palabra del Señor: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dice el Señor. Ahora, algunos toman Mateo 28:19 para decir que el bautismo es en los títulos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son títulos, no nombre. El bautismo es en el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús es el nombre del Padre. El nombre de Jesús es el nombre del Hijo. El nombre de Jesús es el nombre del Espíritu Santo. Y cuando encontramos en la palabra del Señor, nos dice en Mateo 28:19: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. En Él, no dice en los, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos gusta ese texto porque muchos solamente dicen la partecita y que el Señor va a estar todos los días hasta el fin del mundo. Pero ojo, antes de eso hay algo. La Biblia dice: enseñándoles que guarden todas las cosas. Y después de decir eso, es que viene que el Señor va a estar, viene la promesa. Es decir, que si yo creo lo que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que están escritas, ¿qué tengo que hacer con la palabra? Tengo que esconderla.
Esconder significa guardar, atesorar, practicar. Porque la palabra de Dios no es para mantenerla ya en un atril abierta para que se llene de polvo. No, la palabra de Dios es para mantenerla en el corazón, y el corazón del hombre es la mente. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Enseñándoles que guarden todas las cosas. Ahí hay un punto de partida del Evangelio. En Marcos 1:15 dice: me ha ungido para dar buenas nuevas. Ese es el Evangelio que vino Jesús a establecer. Cada dispensación ha tenido su propio Evangelio. Noé, 120 años. Y solamente para ellos había un Evangelio para esa gente. Claro que sí. ¿Cuál era el Evangelio? Había un arca. Y el Evangelio que tenían que creer era que creyeran en el Dios que mandó a Noé a hacer el arca. Ese era el Evangelio para ese tiempo. ¿Y qué tenían que hacer para tener ese Evangelio? Entrar al arca. El que no entrara al arca, entonces no entraba al Evangelio. Ese era el Evangelio del momento. Abraham, la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios. Ese era el Evangelio que tenía que creer en ese momento Abraham. Que era lo que él tenía que considerar. Era el Evangelio para los suyos. No se extendía a otros. La promesa solamente era para la simiente de Abraham. O sea que el que no fuera de la simiente de Abraham, vea, ese Evangelio no era para él. Moisés, la Biblia dice que ofrece sacrificios para cubrir los pecados y obedecer los mandamientos de la ley de Dios. Ahí ellos tenían que creer esos estatutos y esos mandatos para ese momento. Juan el Bautista bautizó con bautismo de arrepentimiento. Debían creer en el que venía después de él. De pronto en un momento los discípulos de Juan se sintieron celosos. De los discípulos de Jesús sintieron celos. Y esos celos no son convenientes para ninguno. Los celos no son buenos. Ni la envidia es buena. Es que yo tengo envidia de la buena. No, eso no puede existir como algo bueno. Jamás. Jamás de los jamases. La palabra del Señor nos habla que Juan, cuando escucha a sus discípulos decir: es que mire que Jesús lo que está haciendo, es que Jesús tiene más seguidores que usted. Y bueno, y de pronto estas palabras hizo que Juan tuviera que decir lo siguiente: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Porque Juan había entendido que lo más grande que él podía hacer era a quien estaba presentando. Gloria al Señor Jesucristo. El Señor es el Rey de toda la creación. Por eso hay que creer en el que es el Rey, nuestro Señor Jesucristo. Él que consuela a los afligidos. Nosotros predicamos los resultados de la cruz. Y por ese sacrificio de redención y su resurrección, así como Él vive, nosotros también viviremos. Entonces podemos concluir en esta tarde que la iglesia es el resultado de la predicación del Evangelio. Eso es la iglesia. La iglesia del Señor no son 4 paredes. Porque hay hermanos diciendo: hermanos, cerraron la iglesia. No, la iglesia nunca se ha cerrado. Son las puertas del lugar de reunión, pero la iglesia del Señor sigue con la puerta abierta, porque todavía no se ha cerrado. El día que se cierre, ¿sabe cuándo va a ser? Cuando el Señor arrebate su iglesia. Ahí sí, la puerta será cerrada, pero todavía hay oportunidad. Todavía cantamos y alabamos al Señor y esperamos con ansias, con anhelo en el Señor, más que con ansias, con el anhelo y la única esperanza que tiene esta iglesia de que el Señor nos va a llevar, aleluya, y nos vamos con Cristo. Por eso hay que estar listos,
hay que estar preparados, hay que vivir para Dios, hay que ser una persona que sea consciente a lo que ha sido llamado. Nosotros no hemos sido llamados a ejercer la cobardía, no. El espíritu que Dios ha hecho morar en nuestras vidas no es un espíritu de cobardía, no, Señor. El Señor nos ha hecho más que vencedores por medio de aquel que nos amó.